Señor, proclamamos que eres un Dios magnífico, lleno de majestad y poder. Ustedes van a contestarme. Magnífico Dios, Magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Conmigo. Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, Diga al Señor. te adoro, te adoro, magnífico Dios. Aleluya. Hombres conmigo. Magnífico, Mujeres. magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, Te adoro. te adoro, te adoro, magnífico Dios. Oh, sí, Señor. Señor, te adoro, te adoro, te adoro. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, amada iglesia y estimados amigos de la iglesia. Hoy, 2 de agosto, en la tarde, en el culto de la tarde, tenemos otra bendecida oportunidad de alabar juntos al Señor y de volver a abrir su palabra. Esta vez en la tarde tendremos el estudio bíblico y adoraremos al Señor juntos como iglesia, y también como iglesia testificaremos del Señor. Evangelizando significa llevando las buenas nuevas hacia toda criatura, tanto los más cercanos como los que estén más lejos, porque el Señor es el que hace la obra. Su palabra dice en el Salmo 138, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos, dice esta traducción de la Biblia, que es la Reina Valera 1995. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque el Señor nuestro Dios es excelso y atiende al humilde. Nuestro Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y su propósito hoy, en esta tarde, es que sigamos alabando al Señor, sigamos congregándonos, sigamos asistiendo a la casa del Señor, porque como dice también en otro salmo, yo me alegré o me alegraré con los que decían o con los que dicen, a la casa del Señor iremos. Queremos venir en esta tarde juntos por estos medios telemáticos, a través de este culto grabado y llevado por vídeo a todos los hermanos por medio del canal de YouTube, el canal que tiene nuestra Iglesia Cristiana Evangélica de Recife de Lanzarote, primera iglesia cristiana evangélica de testimonio evangélico, de testimonio cristiano, que se fundó en esta isla por allá a mediados de los años 50 aproximadamente, cuando un par de misioneras comenzaron a recorrer las calles de Lanzarote, especialmente por Aría, las calles de esos pueblos, y comenzaron a sembrar como el sembrador, y comenzaron a ser misioneras, porque esa es la misión nuestra, llevar el evangelio a todas partes. Y creció una iglesia, es la cual hoy en día sigue congregándose por amor al Señor. Y una vez más hoy, domingo 2 de agosto, en tiempos de pandemia, queremos alabarle juntos. Bienvenidos, vamos a alabar juntos al Señor. Antes de hacerlo, vamos a declararle con todo este cántico que tenemos, pero primeramente por medio de la oración, que Él es nuestra única razón. Eres tú, Señor, la única razón. Que entraremos en su presencia, oh Dios, porque el Señor está aquí con nosotros. Porque yo sé que tú estás allí. Sé que estás aquí, Señor. Por eso vengo a ti, Señor,
a renovar mi fe a través de la adoración, a través del abrir tu palabra y comerla y ponerla por obra también. Y ser encendidos, como dice el coro, como por una chispa que pueda arder el fuego. Queremos que nuestra vida sea encendida por ti, oh Dios, porque qué dulce es estar en tu presencia para adorarte y contemplar la hermosura de tu santidad. Son las 6 canciones que en esta tarde, canción tras canción y lectura tras lectura y explicación tras explicación, tendremos en el tiempo de adoración, de alabanza y de estudiar la palabra. Hoy, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, hemos llegado a ello. Hemos llegado ya al capítulo 11, en los tiempos que se llaman el tiempo de la gran tribulación, el cual fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Padre, inclinamos a ti nuestro rostro, Señor, y te damos las gracias. Venimos, Señor, ante tu presencia con corazones sinceros, llenos, porque tú nos llenas, Señor, de tu Santo Espíritu. Dispuestos, Señor, arrepentidos, humillados, pero llenos de gozo y llenos de alabanza, Señor, porque tú, Señor, lo sinceras y tú, Señor, lo purificas y presentas estos corazones para que podamos, Señor, juntos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, entonar un cántico de adoración y de alabanza y abrir tu palabra también en esta tarde. Señor, te pedimos por todos aquellos hermanos que se les está dificultando ahora en estos tiempos de pandemia poder, Señor, congregarse. Que todos estos medios sirvan para que podamos, Señor, seguir difundiendo tu palabra, seguir manteniendo la comunicación y la unión entre los hermanos y seguir siendo sal y luz de este mundo, testimonio, a través de estos medios telemáticos, Señor. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, porque tú eres el Señor de la obra y el Señor es nuestro Señor Jesucristo, a quien oramos y por medio de quien oramos. Tú conoces, Señor, nuestros hermanos que están enfermos. Tú conoces nuestros hermanos que están impedidos, dificultados. Tú conoces nuestros hermanos pequeños, grandes, hombres y mujeres. Tú conoces todo lo que necesitamos, Señor. Y especialmente en aquello que se llama pecado, queremos pedirte perdón. Queremos, Señor, arrepentirnos y confesarlo delante de ti, Señor. Y ser, Señor, perdonados, levantados, porque bástanos tu gracia. Y tu gracia incluye perdón, reconciliación. Te pedimos por cada uno de ellos y queremos, Señor, que tu mano poderosa, que tu bendición sea protegiéndonos en esta tarde, Señor. Bendito eres, Señor. Queremos poner tu nombre en lo más alto, Señor, aún en medio de todos los tiempos, Señor. Anhelamos, Señor, tu pronto regreso, pero será en el tiempo estimado, en el tiempo del Señor, porque creemos, Señor, en ello. Creemos que tú vendrás, primero, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, y después, Señor, pondrás todo en término de que vencerás, Señor, la maldad y la pondrás, Señor, en un lugar donde no podrá cohabitar con la bondad, porque Dios es bueno y fiel y bondadoso y misericordioso. Tu misericordia es nueva cada mañana, es infinita. Y por tu misericordia, Señor, estamos aquí en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito eres nuestro Dios. Te alabamos. Salvación me has regalado.
Esta primera canción, eres tú la única razón de mi adoración, oh Señor. Confié en ti, no me has abandonado, no me has olvidado. Por eso confiamos en el Señor. En ese mismo Señor confiamos en esta tarde para empezar haciendo lectura del capítulo que hoy estaremos llevando en el tiempo del estudio bíblico. Nos encontramos ya en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Es decir, estamos en lo que se llama el corazón, el clímax de lo que es el tiempo de la gran tribulación, profecía que fue dada por nuestro Señor Jesucristo para el fin de los tiempos, donde muy posiblemente ya la iglesia haya sido arrebatada para ese tiempo. El testimonio, es decir, la luz y la sal de esta tierra ya no estarán, pero Dios aún así está al frente de todo, aun cuando son tiempos muy difíciles, porque se le da potestad al enemigo de que recoja todo lo suyo para mandarlo al lugar donde el Señor tiene destinado a cada uno de ellos. Y el hecho es que, aun cuando la iglesia no esté allí, siempre van a haber testigos. Recordamos que Israel es el testimonio del antiguo mundo, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, desde los principios, desde cuando el Señor hizo su promesa en Génesis 3:15, luego también por medio de toda esa línea de salvación hasta llegar a lo que se llama el padre de la fe, Abraham, y de allí una familia, y de allí un pueblo, y de allí una gran nación que es Israel. De los hijos de Jacob, de los 12 hijos, se formó lo que se llama la nación de Israel. Pero el Señor también llevó la salvación para todo el mundo, y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, conteniendo el Antiguo Testamento, se abre, el velo se rasga tras esa obra redentora del Señor Jesucristo, la salvación a toda la humanidad. Y el testimonio pasa a la iglesia del Señor. Somos testigos. Así empieza incluso el libro de los Hechos, y en ello nos preparó el Señor Jesucristo. Hechos 1:8, así es citado en memoria, dice: pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Romanos capítulo 1 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, del judío primeramente y luego al gentil. Así entonces se cumplen los procesos de nuestro Dios. Y aquí también encontramos otros testigos. El capítulo 11, vamos a leer este libro de la Biblia, vamos a leerlo esta mañana en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a fraccionarlo en el tiempo de la alabanza. Eres tú, Señor, la única razón. Versículo 1, capítulo 11, libro de Apocalipsis. Vamos a fraccionar esto en 3 partes, puede ser, ¿sí? Son 19 versículos. Podemos leer 6 versículos en el primer tiempo, otros 6 versículos en el segundo tiempo y otros 6 últimos versículos en el tercer tiempo. Primer tiempo dice, versículos del 1 al 6. Luego, o sea, tras todo lo que ha pasado en el capítulo 9, 10, exactamente el 10, me fue dada una vara para medir y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. 42 meses son 1260 días. 1260 días multiplicados por 30 hacen lo que son 42 meses. 42 meses divididos por los 12 meses del año nos dan 3 años y medio, 3.5. A eso es que se refiere que esto es lo que se llama la primera parte de la gran tribulación, y a eso es que se refiere que el tiempo de la gran tribulación son 7 años. 3 años y medio de una relativa paz, pero luego un desencadenamiento de sucesos, y los últimos 3 años y medio, y también dentro de esos 7 años pues hay un tiempo que se llama el elemento de la transición, es decir, la mitad, el medio, por así decirlo. Dice entonces
que estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Ya al mundo no le queda más iluminación que estos dos testigos, por así decirlo, que son del remanente fiel de Israel, pero estos son especiales, no son los 144,000, sino que son dos testigos, los cuales vamos a ver qué dice la Biblia de ellos, ¿vale? El hecho es que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Versículo 6, ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. Y también tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Vamos a alabar al Señor porque queremos entrar en tu presencia, oh Dios. Entraré en tu presencia. Amén. Entraré en tu presencia, oh Dios, sacrificios de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Entraré en tu presencia, oh Dios, sacrificios de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Alabado sea el Señor. Entraré en tu presencia, oh Dios, con sacrificios de alabanza. Tu santo nombre exaltaré, oh mi Dios. Y lo hacemos porque sabemos que tú, Señor, estás aquí con nosotros, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos hace que podamos entrar en la segunda parte de la lectura de este capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer otros 6 versículos, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Bien, vamos a leer esos 6 versículos del capítulo 11. Dice, cuando los 2 testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo, ¿vale?, declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Cuando dice del abismo sin fondo es de lo más profundo, del averno, como solemos decir, ¿vale? Bien. Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor, ¿vale?, con mayúsculas, es decir, Adonai, nuestro Dios, y en este caso el Señor Jesucristo, fue crucificado, como dice allí. Y durante 3 días y medio todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres, a nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado.
Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego, una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas. ¡Suban aquí! Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. Vamos a dejarlo en la lectura de la Biblia aquí. Seguimos en este tiempo de adoración y de alabanza. Porque tú estás aquí, oh Dios, sé que tú estás aquí. Adoramos al Señor. Tiempo de alabanza y tiempo de adoración. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Damos gracias al Señor de que está con nosotros. Todavía no ha arrebatado la iglesia. Estamos esperando su pronto regreso. Estamos esperando ser arrebatados. Ese es nuestro verdadero calendario. Y aun cuando reconocemos que estamos en los tiempos que estamos, hoy, domingo, en la tarde, en este culto de adoración y de alabanza y estudio bíblico de la tarde, 2 de agosto, año 2020,
tiempo de una pandemia que fue generada por un virus que se llama COVID-19 o coronavirus y que ha trastocado todo, ha cambiado esta vida, la está cambiando y muchas cosas más sucederán. Mientras tanto, el Señor sigue siendo fiel y el Señor está aquí todavía. El Espíritu Santo mora en todos los creyentes, es decir, en cada iglesia del Señor. Vamos a leer la última parte. Hemos fraccionado este pasaje del capítulo 11 del libro de Apocalipsis en 3 secciones. Vamos a mirar y a leer la última sección. El versículo 13 y luego ya en el versículo 15 se empieza a hablar de la séptima trompeta. Recordar que en la sexta trompeta se tocó aquí cuando estábamos empezando a leer el capítulo 11, ya veníamos del capítulo 10 hablando de ello. Dice que en ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Recuerden que estamos hablando de Jerusalén, ¿vale? Murieron 7,000 personas en ese terremoto, ¿vale? Y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria a Dios del cielo. El segundo terror ya pasó, ¿vale? El tercer terror viene pronto. Versículo 15. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Vamos a leerlo como lo tiene la Reina Valera 1995, que es la Biblia de estudio que yo tengo. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 16, vuelvo a la Nueva Traducción Viviente. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos, recuerden que por ahí en el capítulo 5 se nos habló del trono celestial, ¿vale? Esto ya lo vimos, ¿vale? Estos 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron, ¿vale? Rostro en tierra, ¿vale? Muy significativo. Versículo 17, te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora es el tiempo de tu ira ha llegado. Pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción a la tierra. Y último versículo del capítulo 11. Después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Terminamos el tiempo de la lectura, seguimos alabando al Señor, y volvemos entonces luego con una última alabanza, y pasamos al tiempo de la exposición bíblica del estudio del libro de Apocalipsis. Hoy en el capítulo 11, ya nos encontramos en el capítulo 11. Vengo a ti, Señor, quiero renovar mi ser, Señor. Queremos cantártelo juntos como iglesia, Señor. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti.
adorando en tu presencia, anhelando, Señor, verte a ti. Verte a ti significa anhelando que venga tu reino, como oramos con el Padre nuestro, venga tu reino. Pero necesitamos cada día en nuestra vida ser encendidos, como por una chispa que puede encender el fuego. Así es el amor de Dios. Cantémoslo mejor. Los invito a que lo cantemos y después entramos en el tiempo de la exposición bíblica. Como por una chispa puede arder el fuego y todo alrededor ya siente su calor. Así es el amor de Dios, si lo has palpado, si lo contáis a los demás, queréis hablar de él. Llega la primavera, los árboles ya brotan, los pajarillos cantan, las flores dan fragancia. Sí, es el amor de Dios, si lo has palpado, queréis cantar su amor, queréis hablar de él. Deseo para ti esta felicidad, dependerás de él por donde vayas. De las montañas gritaré, quiero que sepas que el Dios de amor vino hacia mí, yo quiero hablar de él. De las montañas gritaré, quiero que sepas que el Dios de amor vino hacia mí, yo quiero hablar de él. Nos encontramos ya en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, teniendo este estudio bíblico todos los días, domingos en la tarde, junto con nuestro hermano Jesús. Estamos alternando los estudios bíblicos en lo que se llama el tiempo de la predicación de la tarde. El estudio de Apocalipsis también se está llevando alternativamente y paralelamente en los podcasts de audio que se publican en el WhatsApp de la iglesia. Y sea radio, lo estamos llamando así, le estamos buscando un nombre. Y sea radio, no vaya a ser y sea radio Lancelot, porque ya me han dicho por ahí que hay una radio que se llama Lancelot con Z, y también hay una radio que se llama Radio Lanzarote. No se llamará así. La iglesia tendrá, Dios mediante, y ese es un deseo y ese es un propósito. Queremos tener un medio propio, sencillo, pero donde podamos llevar muchas cosas como medios de difusión. Agradecemos al Señor que ya en la radio, a través de la ofrenda de un hermano, en la radio comercial y radio privada, vamos a tener un espacio. Es un milagro, ¿vale? Y se llevará a partir de septiembre un tiempo devocional que se llama Encuentro con Dios, que será todos los lunes a partir de la primera semana de septiembre, de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Mientras tanto, seguimos aquí los domingos también, sirviendo en el culto de la tarde, el estudio bíblico, en este caso, Apocalipsis. Nos encontramos ya en el libro de Apocalipsis. Recordar que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, el Señor Jesucristo profetiza sobre el tiempo de la gran tribulación, ¿vale?
Recordar que la Biblia nos habla de que la iglesia del Señor será arrebatada, ¿vale? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 18, pero en sí toda la carta de Apocalipsis, toda la carta de Tesalonicenses, incluyendo la primera y la segunda carta, nos hablan de la segunda venida del Señor, tanto en el tiempo que se llama arrebata la iglesia, como Él viniendo luego a la tierra para establecer ya su reino y dar término a la maldad. El capítulo 11 nos encontramos realmente en terreno ya judío, ¿vale? Aún en tiempos de la gran tribulación. Una situación similar ocurrió en una forma en lo que se llama Antiguo Testamento, es un tiempo o un terreno judío. El pueblo israelita, la formación de ellos, y algo por ahí en la historia de Israel con lo que se llama el mundo universal o el mundo gentil. A partir de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la historia se parte en dos, antes y después, y allí se abre lo que se llama la apertura a lo que se llama la salvación a los gentiles. Pero aún en la formación de la iglesia, en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, podríamos hablar de que también allí en la formación de la iglesia nos encontramos en terreno judío, porque el proceso de la iglesia tiene ese tiempo así, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta allí, y hasta un poquito en Samaria, hasta allí es terreno judío. A partir del capítulo 10 hasta terminar el último capítulo 22 o 24 del libro de los Hechos, ya es terreno gentil. Aquí estamos viendo algo similar en los tiempos de la gran tribulación. En el capítulo 11 estamos totalmente en terreno judío, ¿vale? Vamos a ver algunos elementos de ello que nos ayudan a mirarlo, por ejemplo. Especialmente en este capítulo 11, lo hemos leído, encontramos que en el versículo 1 y en el versículo 2 se nos habla del templo judío. El templo siempre ha tenido una parte muy significativa tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como en los tiempos de Jesús, como en los tiempos del Nuevo Testamento también, ¿vale? No más que en el Antiguo Testamento, pero el templo judío incluso actualmente también tiene mucho significado, ¿vale? Y el capítulo 11 nos habla de ello. Se nos habla de Jerusalén. Jerusalén sigue siendo una ciudad importantísima de Israel. Hoy en día es verdad que no es la capital, que la capital, por así decirlo, política y administrativa es Tel Aviv, ¿vale? Pero es como si fuera Nueva York, ¿vale? Eso es Jerusalén. Y de Jerusalén en el versículo 8 se habla en los tiempos de la gran tribulación. Vemos el arca del pacto, también vista aquí en el capítulo 11. Y también vemos la cruz, ¿vale? Un motivo, que cuando se habla allí, y lo quiero citar textualmente que lo estuvimos leyendo, en el versículo, 8, ¿vale? Cuando matan a los dos testigos, dice, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual el Señor Jesucristo, eso es así, dice su Señor, ese es el Señor Jesucristo, fue crucificado, es decir, vemos la cruz también. Y ya luego en el capítulo 12, que lo miraremos más adelante, posiblemente Dios mediante, mañana en el programa Encuentro con Dios hablaremos del capítulo 12, un tiempo muy especial donde el desolador persigue a la mujer, que es Israel, ¿vale? Pero vemos allí al Cristo reinante en el capítulo 12, vemos a Miguel y vemos la persecución de los judíos por parte de Satanás, ¿vale? Ahora, el estudioso del estudio bíblico, valga la redundancia, nos recomienda mucho. Recuerden, y aquí vuelvo yo a citar la bibliografía, la fuente bibliográfica. Este estudio está basado en el libro La Revelación de Jesucristo del autor y teólogo y pastor bautista Warren Wiersbe, ¿vale? De su comentario bíblico. Está basado también en el libro El Rey Venidero del autor y pastor y doctor Charles Stanley del Instituto Charles Stanley, ¿vale? La Biblia de referencia de estudio aquí en este caso para el libro de Apocalipsis es la Reina Valera 1995 edición de estudio y su diccionario bíblico,
¿vale? Y algunas notas pastorales de el grado de teología de la Escuela Evangélica de Teología de la FIEIDE, la federación a la cual nosotros pertenecemos, ¿vale? Y dice Warren Wiersbe especialmente que no es adecuado, ¿sí?, espiritualizar este pasaje e intentar aplicar alguna parte del mismo a la iglesia, ¿vale? ¿Vale? Porque primero, ¿vale?, la iglesia no está allí, ¿vale? Luego miraremos entonces las otras partes, ¿vale? En este punto entonces nos encontramos ya en medio de la gran tribulación, ¿vale? Y vemos allí el ministerio de los dos testigos, ¿vale? Y vemos también el testimonio de la séptima trompeta. Son los dos elementos que encontramos en lo que hemos leído. Bien. Los versículos del 1 al 4 nos habla de ese periodo del ministerio de los dos testigos, ¿vale? Dice que aquí ya se ha reconstruido el templo judío y la nación, aunque en incredulidad de esta nación, ¿vale? ¿Vale? Que adora de nuevo luego a Jehová, al Señor, ¿vale? Parece probable que los dos testigos, ¿vale?, ministrarán durante lo que se llama la primera parte de la tribulación, ¿vale?, predicando, uno a los judíos y otro teniendo acceso al templo, ¿vale? Aun cuando hay 144,000 judíos sellados, ¿vale?, hay otros tantos que son judíos no sellados, ¿vale?, porque la nación sigue creciendo, ¿vale? Y para lo cual también tiene que haber predicación, ¿vale?, como igual para el mundo gentil, ¿vale? A mediados de la tribulación, el anticristo romperá su pacto con Israel y tomará posesión del templo, ¿vale? Daniel habla mucho de ello, Mateo habla mucho de ello y Segunda de Tesalonicenses habla mucho de ello. Son los otros libros que yo les he recomendado y me recomiendo a mí mismo en el sentido de que nosotros tengamos un paralelismo de lectura y de comparación estudiándolo. Primera y Segunda de Tesalonicenses. Los animo a que puedan seguir también los estudios bíblicos y las predicaciones sobre el libro de Tesalonicenses que se está haciendo aquí en la iglesia, ya sea en los cultos de oración y estudio bíblico o en las predicaciones de la mañana o de la tarde, ¿vale? Y también que tengamos en muy alta estima la lectura del libro de Daniel y el Evangelio de Mateo, especialmente los capítulos 24 y 25, ¿ya? Se proclama Dios este anticristo, ¿vale?, trayendo así lo que se llama la abominación desoladora que tanto Daniel como el Señor Jesucristo predijeron o profetizaron, ¿vale? Vemos allí a los gentiles, se llama, en la traducción de la Reina Valera lo llama hollando, es como pisotear, ¿no? Pisotear, como humillar en ese pisoteo y despreciar. Y en este caso el templo, porque recuerden que la bestia se sentará en el templo, que es una de las profecías que se verán, ¿vale? Y lo hará durante 3 años y medio. Primero será mediante un engaño, ¿vale? Dios entonces le pide a Juan, a su discípulo amado, al apóstol, a su siervo, que mida el área del templo, ¿vale? Una acción que es muy simbólica, ¿vale? Y que según el estudio nos retrocede es decir, cuando se habla de nos retrocede, nos lleva a una mirada de perspectiva, no tanto de perspectiva hacia adelante, sino de retrospectiva hacia atrás, a los hechos que se narran en Ezequiel, en el capítulo 40 y 41, y en Zacarías, en el capítulo 2, ¿vale? La frase o expresión medir algo quiere decir tomar posesión, ¿vale? Y a pesar de que las fuerzas de Satanás se han apoderado del templo, Cristo lo reclamará de nuevo y lo devolverá a su pueblo. Y cuando se habla de lo reclamará, no es que le vaya a decir al diablo, me lo das. Así no es. Lo reclamará es que con poder, no tanto haciendo la guerra, que la puede hacer, pero con el solo rugir de su palabra, como algo decir, se acabó, esto es mío. Así, con esa autoridad. Es verdad que el libro nos muestra cómo serán esas formas, ¿vale? Estos dos hombres fueron los siervos de Dios para reclamar y reconstruir el templo, ¿vale? Como en la historia de la iglesia, esos dos hombres fueron Pablo y Pedro, o Pedro y Pablo,
y los apóstoles fueron y serán las 12 columnas, ¿vale? Junto con las 12 tribus de Israel, se llaman los 24 ancianos, ¿vale? Y en este caso, estos dos testigos, ¿vale? Reclamarán y reconstruirán el templo. ¿Recuerdan un poco la historia de Nehemías? Cuando reconstruyó los muros y la nación en el tiempo de la cautividad, ¿vale? Pues bien, se ve algo parecido así, ¿vale? Cuando hubo un periodo lleno de problemas nacionales, estos mismos problemas se volverán a ver en lo que se llama el tiempo de la gran tribulación, ¿vale? Los versículos del 5 al 6, que los hemos leído, ¿vale? Y que en la edición de la Reina Valera dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas, ¿vale? Partiendo de estos hechos, muchos aseguran, otros creen, otros se aproximan, otros dicen posiblemente que están haciendo referencia a Elías y a Moisés, ¿vale? Por la cuestión de que, recuerden que Elías fue arrebatado, Elías, la cuestión de paró la lluvia, con los sucesos de Moisés en la liberación del pueblo de Egipto. Recuerden que aquí le llaman a Jerusalén la Sodoma, la de Egipto, y en los tiempos de Moisés pues hubo esto, se convirtió el agua en sangre, se hirió la tierra con una cantidad de plagas, la salida de Egipto, Egipto representa al mundo. Entonces por eso es que hacen una aproximación en el sentido de quiénes son esos dos testigos, ¿vale? El hecho es que ellos demostrarán el poder de Dios, ¿vale? Igual, en un sentido de mostrar el poder de Dios que ocurrió con los 12 apóstoles y con los discípulos del Señor en lo que se llama el tiempo de la iglesia primitiva del siglo I. Y estos harán lo mismo, estos dos testigos en los tiempos de la gran tribulación. Demostrarán el poder de Dios ante los judíos y gentiles incrédulos, y muchos se salvarán por su testimonio, ¿vale? Se les llama tanto profetas como testigos, ¿vale? Recuerden que Hebreos, capítulo 12, habla de nosotros también como testigos, y luego los testigos de los héroes de la fe, todos somos testigos, tanto los del antiguo, los del nuevo, todo el pueblo de Dios, el buen pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, la iglesia verdadera de Dios, somos testigos, ¿vale? Y anunciarán al mundo los grandes acontecimientos que vendrán y sufrirán la ira de la bestia y de su gente. Dice el estudio que debido a los milagros que realizan, a estos hombres se les identifican con Moisés y Elías, ¿vale? Un poco los estudios que nos dan, nos argumentan mucho con el tiempo de la transfiguración del Señor Jesucristo. Pues Moisés y Elías estuvieron allí presentes, ¿vale? Entonces no es tampoco de sorprendernos, no, eso que dice son fábulas, eso son cosas inventadas. Recuerden que es una aproximación, ¿vale? La Biblia aquí en lo que hemos leído no nos lo dice, pero por lo que está alrededor, la simbología, el armar las piezas del puzzle. Recuerden que Moisés convirtió el agua en sangre en Egipto, y Elías oró por la sequía y por la lluvia, y también hizo descender fuego del cielo, ¿vale? Malaquías 4, versículos 5 y 6 lo dice, mira, dice, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición, ¿vale? Entonces, esto que hemos leído en Malaquías promete que Elías vendrá de nuevo a ministrar. Sin embargo, algunos creen que estos testigos son Enoc y Elías, puesto que no murieron, sino que ambos fueron llevados vivos al cielo, ¿vale? Otros argumentan que fueron Moisés y Elías. Moisés por toda la simbología con Egipto, ¿vale? Versículos del 7 al 10 nos hablan de que hay de nuevo una promesa que se nos ha dado, que no nos gusta, ¿vale? Y que nosotros como predicadores de la palabra, ceñidos a la palabra, siempre decimos, se nos ha prometido persecución. Seguimos, la iglesia sigue siendo perseguida. Puertas Abiertas es un ministerio de la iglesia perseguida. Aquí vemos de nuevo la persecución de un ministerio, es la persecución del ministerio de estos dos testigos.
Los 144,000 también son perseguidos. Y los creyentes de la gran tribulación también son perseguidos. Dice, los pecadores nunca han querido oír u obedecer la palabra de Dios. ¿Vale? Ahora, estos dos testigos serán, aún en medio de tanta persecución, serán protegidos. ¿Por quién? Por Dios. ¿Vale? Hasta que su obra quede terminada, porque aquel que empezó la buena obra será fiel en terminarla, será fiel en completarla. Entonces Dios permitirá que la bestia se los oponga y los mate, ¿vale? Pero hemos leído que se levantarán, habrá como una especie de resurrección, ¿vale? De todas maneras, el primogénito ya fue el primogénito. Estamos hablando del primogénito de la resurrección, que es nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que el anticristo no se podrá apoderar del templo a menos que estos dos profetas no se interpongan, ¿vale? Los ciudadanos de Jerusalén ni siquiera les darán sepultura apropiada, ¿vale? Y el mundo entero verá sus cadáveres y se regocijará. Hoy en día se habla de que un suceso que ocurre, el ojo del satélite, y lo ve todo el mundo. La pandemia nos está dando un aviso de lo que es el enterarnos y el ver. Todo ojo verá, ¿vale? En este caso dice que el mundo entero verá sus cadáveres y se regocijará, ¿vale? Warren Wiersbe, lo cito entre comillas, dice así, dice, este periodo de 3 días y medio será como una especie de celebración de Navidad satánica, ¿vale? La gente festejará y se dará regalos y se regocijarán que quienes los atormentaban ya estén muertos, el mundo, ¿vale? Ahora, después de esto, los versículos del 11 al 14 nos habla de que el pánico que seguirá después del ministerio perseguido de estos dos, ¿vale? Porque Dios los levanta de los muertos, ¿vale? Piensa en el temor que se apoderará de los corazones de todos al ver que estos muertos vuelven a la vida en las calles de Jerusalén. Esto es muy significativo, ¿vale? Y entonces dice el estudio, estos dos hombres serán arrebatados al cielo mientras sus enemigos se quedan mirando. Después habrá un terremoto que destruirá 1/10 parte de la ciudad y matará a 7,000 personas. Podremos preguntar o podremos regocijarnos. Preguntar, ¿qué día será ese? Posiblemente tú y yo ya no estaremos, porque tal vez ya de aquí a que esto ocurra, ya habremos muerto y estaremos en la presencia del Señor. Y si aún llegase a ocurrir, la iglesia será arrebatada. Pero podemos decirlo con signos de gozo. ¿Qué día será ese de victoria? Ahora bien, la parte final, capítulo 11, versículos del 15 al 19, ya entonces terminamos. Recuerden que la gran tribulación nos habla de 3 series de 7 en lo que se llama el juicio y la ira de Dios. Bajo 3 series de 7, 7 sellos destapados por el Cordero de Dios, 7 trompetas tocadas por los ángeles de Dios y 7 copas derramadas por los ángeles de Dios. Desde el capítulo 8 hemos esperado este tercer ay, porque recuerden que las últimas 3 trompetas, es decir, la quinta, la sexta y la séptima, contienen 3 ay, es decir, 3 cosas terribles, cual nunca vistas. Y aquí en este último ay, que fue prometido, el séptimo ángel tocó la trompeta y grandes voces del cielo anuncian que Cristo tiene el poder del reino, ¿vale? No reinos, aclara el estudio, porque ahora la bestia tiene un reino unido, ¿vale? El reino unido de este mundo, ¿vale? Cristo no recupera el control del mundo, sino hasta el capítulo 19, entonces no perdamos la proyección, ¿vale? De modo que esta es una declaración de hechos que aún no han acontecido, dice el estudio. En esta sección también tenemos, dice el estudio, una mirada anticipada del cielo, mientras los ancianos miran hacia adelante a lo que ocurrirá, ¿vale? Aquí, a partir de este momento, lo que ocurre cuando es el momento en que el Hijo de Dios toma las riendas del gobierno y conquista a sus enemigos, ¿vale? A esta profecía, pues le sigue
alabanza y los ancianos glorifican a Cristo por su poder. Bien. Esta es la tercera de las alabanzas celestiales, ¿vale? Esta que vemos aquí en el capítulo 11. En capítulo 4, versículo 10 y el 11 se alaba a Dios como creador. En el capítulo 5 de Apocalipsis, del 8 al 10, se le alaba como redentor y aquí se le alaba como rey y juez. Entonces mire la alabanza. Primero se le alaba como creador, luego se le alaba como redentor. Y aquí en el capítulo 11 encontramos el elemento de que se le alaba como rey y juez. Ahora se contestarán tanto las oraciones de los mártires como las del pueblo de Dios. ¿Y cuál es esa gran oración? Venga tu reino, anhelamos tu presencia, porque qué dulce es estar en tu presencia. Esa sería la última alabanza que vamos a tener en la tarde. No quiero antes sino dar la conclusión de ese tiempo de estudio bíblico, porque en el versículo 18, y lo leo en este caso de la Reina Valera, versículo 18 dice así: las naciones se airaron y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este versículo bosqueja lo que ocurrirá en los últimos 3 años y medio del llamado periodo de la Gran Tribulación. Habrá una hostilidad nacional e internacional, se airaron, ¿vale? Esto significa que las naciones desplegarán, mostrarán todo su odio hacia Cristo y hacia su pueblo, y la persecución va a aumentar, ¿vale? Por supuesto que Satanás está en la escena, ¿vale? Lo veremos más, por así decirlo, con el rostro más definido de Satanás en el capítulo 12, ¿vale? Y todo ello, él quiere destruir al pueblo de Dios, ¿vale? Aquí ha procurado destruir al pueblo de Dios desde que Caín mató a Abel, y aquí él lo sigue haciendo. Vemos también otro elemento grande aquí, que es el elemento de la resurrección. Resucitarán tanto los mártires de la tribulación como los muertos impíos, ¿vale? En Daniel parece indicar que los santos del Antiguo Testamento resucitarán después de la tribulación. Esto lo dejamos un poquito para explicarlo más adelante. Vemos también juicio, elementos de juicio. Se juzgarán las obras de los santos y los malos serán juzgados y condenados por sus pecados. Será un tiempo de recompensa para los santos y de ira para los pecadores, ¿vale? Note que a los perdidos se les describe como los que destruyen la tierra, porque Satanás es el destructor y todo lo que le sigue a él participa de su programa destructivo o de su programa de destrucción. Nuestro Dios no está destruyendo. Nuestro Dios está transformando. Nuestro Dios está salvando. No ha destruido esta tierra. La transformará, la purificará. No ha destruido tu corazón. Quiere tu corazón. Entrégale tu corazón en esta tarde. Volvemos al tiempo actual. Estamos en un tiempo donde nosotros debemos de oír la voz del Señor para salvación. Y siendo salvos, seremos transformados. Pero el día del juicio llegará. Los 3 años y medio finales de la tribulación ahora llevan al clímax el programa de Dios. Es decir, no habrá más demora. El capítulo empieza en el templo en la tierra y concluye con el templo en el cielo. Tenemos de nuevo las evidencias de la tormenta que se avecina, relámpagos, troces, truenos, voces, en fin, ¿vale? Algunos creen que el arca de aquí, el que se menciona aquí, es la misma del templo del Antiguo Testamento que desapareció después del cautiverio, ¿vale? Pero el estudio dice que esto no es probable, puesto que ninguno de los demás enseres del templo en el cielo tienen un origen terrenal. El arca es el símbolo de la presencia y del pacto de Dios, y se le llama el arca del pacto. En la tierra Israel va a atravesar intenso sufrimiento, y Dios le asegura de nuevo su dirección y cuidado. Hubo truenos y señales cuando se le dio la ley en el Sinaí, cuenta el Antiguo Testamento.
Hay truenos ahora que Dios está a punto de juzgar al mundo por haber quebrantado su ley. Tu ira ha venido, es lo que declara el versículo 18, y este juicio se cumplirá en los capítulos 15 y 16, cuando Dios derrame las copas de la ira. Recuerda, los primeros 3 años y medio, es un periodo de tribulación, pero los siguientes 3 años y medio se les conoce como la ira de Dios. Ahora es tiempo de volver al Señor. Ahora es un tiempo aceptable. ¿Y cuál es el mensaje que aún en medio de estos tiempos la iglesia debe de predicar? Pues hermanos, con esta lectura cerramos. Romanos, capítulo 10. Ahora en el siglo 21, año 2020. Dice así la palabra del Señor. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Y en cuanto hemos hablado de judíos y de gentiles, dice, pero no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán pues en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues eso es el papel de la iglesia. Ese es nuestro papel. Porque todavía faltan muchos para la salvación, pero la obra la hace nuestro Dios. Terminamos este tiempo con qué dulce es estar en tu presencia y nos despedimos en oración. Que el Señor les bendiga. Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy.
Mis amados hermanos, terminamos en esta tarde, en este culto de adoración y de alabanza y de estudio bíblico. Hoy vimos el capítulo 11. Ese capítulo 11 que en el versículo 17 en la Reina Valera dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí dice que las naciones se airaron al escuchar esto. Nosotros no queremos responder de esa forma. Nosotros queremos responder en: te damos gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Padre Celestial, te damos las gracias porque hemos pasado un tiempo precioso en la iglesia. Telemáticamente es verdad, pero Señor, son los medios que has dispuesto en estos tiempos de pandemia para que juntos te adoremos, Señor. Bendice nuestro regreso a casa y nuestro próximo encuentro si es que antes no has venido por nosotros. Alabado sea tu santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.